con todos ustedes en esta oportunidad con el tema Historia del dinero, del trueque a la criptomoneda. Antes de dar inicio a la actividad, deseo dar gracias a nuestro Padre Todopoderoso por permitirnos estar reunidos esta noche, compartiéndoles el siguiente versículo bíblico. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Proverbio 2:6. De esta manera, damos inicio a la actividad de esta noche, webinar Historia del dinero, del trueque a la criptomoneda. De manera muy especial, queremos agradecer a las autoridades de nuestra casa de estudios quienes nos acompañan esta noche. Doctora Prudencia Raquel de Delgado, rectora de la Universidad Cristiana. Licenciada Yoleni Herrera, secretaria general. Licenciado Marcelino de León, director ejecutivo. Vicerrectoras, decanas de las diferentes facultades. Por otro lado, nos acompañan docentes de las diferentes facultades. En especial hago un paréntesis para felicitar a todos nuestros docentes contadores de la Facultad de Administración de Empresas, Recursos Humanos y Contabilidad. Contamos también con la participación de estudiantes universitarios, estudiantes de bachillerato, público en general. Para dar inicio a nuestra actividad, tengo el placer de presentar a nuestro ponente invitado, profesor Diver Gómez. Cuenta con estudios con diplomados en educación virtual, PNL en educación, gestión del talento humano, más de 40 cursos virtuales realizados. Adicional cuenta con título técnico en bancas y finanzas. Tiene el título como ingeniero en finanzas. Y por supuesto, es especialista y magíster en educación egresado de la Universidad Cristiana de Panamá. El profesor Diver Gómez, actualmente cofundador de Coeducor Panamá. Es capacitador desde el 2016 y a partir del 2018, cuando egresó de la Universidad Cristiana de Panamá, entró en la docencia universitaria. También es capacitador empresarial en software contables. Fue jurado en el Demo Week de Emprendimiento de Cenacit en el 2020. Cabe destacar que en esta actividad el profesor Diver fue representando a nuestra casa de estudios y adicional fue expositor en el Congreso de Investigación Universitaria en el 2021, donde el profesor Diver nuevamente representó a nuestra casa de estudios Universidad Cristiana de Panamá. Cuenta también con experiencia en el sector bancario y empresas de diversos sectores económicos. Sin más preámbulo, con ustedes, el profesor Diver. Muchas gracias, ladies. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por permitirnos compartir un poco nuestros conocimientos con todos ustedes. De verdad que para mí es un placer poder compartir todo este tema del dinero con todos ustedes. Y básicamente vamos a tratar, ¿cómo decirlo? Como que vamos a tocar ahí por los laditos la historia del dinero porque es una historia muy amplia. Pero vamos a tocar como los temas más importantes de lo que es toda esta historia del dinero, rescatando y retomando las palabras de Ladies respecto a que hoy estamos celebrando en Panamá el Día del Contador Autorizado, del Contador Público Autorizado. Y como dato adicional, para empezar un poquito con la historia, es que en Panamá este día se celebra debido a un decreto que se promulgó en el año 1969, el decreto de gabinete 157 del 6 de junio de 1969 es el que designa este día como el Día del Contador. Así que de mi parte, a todos los contadores de Panamá, les deseo un excelente, bueno, ya finalizó el día, pero que la hayan pasado muy bien y que sigan con esa importante labor como es la contabilidad en este país y en todo el mundo
la carrera de contaduría es sencillamente indispensable. Y debido a eso, el contador viene y la contabilidad nace sencillamente porque se creó algo que se llamó el dinero. Entonces, si no hay dinero, el contador no tiene que contar. Entonces, a partir de eso nace este tema de la historia del dinero, conocer un poquito de dónde surge todo esto que llamamos dinero hoy en día. Vamos a empezar por definir qué es el dinero. Nosotros todos los días, de una u otra manera, interactuamos con el dinero. En el momento que compramos un artículo, pagamos un bien, pagamos un servicio. En el momento que transaccionamos vía virtual o con el dinero físico, estamos interactuando constantemente con el dinero. Sobre todo en nuestra sociedad capitalista, estamos en constante contacto con el dinero. Algunas definiciones que podemos relacionar con el dinero es que es un conjunto de billetes y monedas. Perdón, un momento que estoy viendo aquí que no me está compartiendo la pantalla. Permíteme un momento, yo la comparto. Ok. Listo, perfecto. Ahora sí estamos en sintonía. Entonces, el dinero lo podemos definir como un conjunto de billetes y monedas. Realmente es la representación del dinero, porque el dinero va un poco más allá. Vamos a ir ahondando un poquito en otra definición. Es un medio de pago de bienes y servicios. Sí, efectivamente, el dinero es un instrumento de intercambio. Es precisamente también esa forma de describir el dinero, medio de intercambio en el mercado. También lo definimos como un bien o un activo que se utiliza para intercambiar. También lo vamos a definir como el poder adquisitivo dentro de una sociedad, es decir, que el dinero es a través del cual yo accedo a diferentes bienes y servicios en el mercado, y también lo podemos definir como una herramienta financiera. Pero el dinero es algo más. El dinero es una idea de valor y es principalmente la definición más puntual del dinero. ¿Cómo así que una idea de valor? Empecemos que las ideas tienen valores. Claro que sí, se cuantifican, pero una idea se cuantifica también en términos valorativos, en términos monetarios. Pero entonces, cuando hablamos de que el dinero es una idea de valor, es porque creemos que vale más respecto a X o Y cosa. Les explico con un ejemplo. En esta ecuación que tenemos aquí, 50 es igual a 50. Aritmética básica, eso es válido en todo el planeta Tierra. 50 es igual a 50. Pero si yo digo $50 a 50 pesos colombianos, estamos hablando de una diferencia tremenda. A pesar de que tenemos el mismo número, 50 y 50, el hecho de que yo anteponga las letras USD, que es la abreviatura para dólar, y COP al lado de cada número, ya nos dice, a ver, aquí hay un valor diferente. Y esto no es lo mismo. Aquí 50 y 50 no es lo mismo. Entonces, la idea es que 50 USD es diferente a 50 COP. Y en ese contexto, para entender un poquito dónde radica la diferencia, es que $50 en Colombia son 6 días de trabajo. Y 50 pesos en Panamá es 1.2 centavos, no días de trabajo, centavos. Entonces, mire la diferencia abismal que hay entre un número y otro, y estamos viendo exactamente el mismo número. Entonces, de ahí se concibe de que el dinero es una idea de valor. Vemos un número y le damos una idea o tenemos un concepto valorativo en función de la moneda que se esté manejando. A lo largo de esta intervención, lo que vamos es a reforzar a través de la historia precisamente esta definición de que el dinero es una idea de valor. Y para ello entonces vamos a entrar en un proceso histórico, empezando por el trueque y llegando hasta lo que hoy en día habla todo el mundo, que son las criptomonedas. Primero que todo entonces hablemos del trueque, ese sistema de intercambio primitivo. Ese sistema tuvo unas premisas. Antes de darse el trueque, hubo una división social del trabajo. Primero que todo, hay que recordar que el hombre vivía como nómadas. Nosotros, en el proceso evolutivo del ser humano, hubo una época donde el hombre solo vivía de lo que podía cazar, de lo que podía encontrar en las tierras que transitaba. En ese hombre nómada, no conocía la agricultura, era
una especie así de animal, ¿sí? Salvaje, buscando sobrevivir. Pero en medida que se va dando esa evolución, el hombre descubre la producción. Cuando el hombre empieza a manejar las herramientas, que en términos evolutivos se conoce como el Homo faber, que eso es una gran herramienta que nosotros los seres humanos tenemos sobre la mayoría de las especies, es que tenemos la capacidad de utilizar herramientas. Cuando el hombre empieza a utilizar herramientas, se da cuenta de que puedo producir algo. Se establecen comunidades y ya el hombre deja de ser un nómada para establecerse en comunidades. Y aquí ocurre lo que llamamos como la primera fase de la división, la división social del trabajo. Ocurre esa primera fase. El hombre aprende a vivir en comunidad. En medio de esa comunidad, todos van a cultivar, van a criar animales de una forma comunista, es decir, todo lo que se produce en las tribus va a ser única y exclusivamente para uso de las tribus, para consumo de las tribus. Luego viene una segunda fase de esta división social del trabajo y ocurre cuando hay una separación. Una separación no sistemática, sino más bien un poco endémica, en el sentido de que el hombre ya productivo se empieza a separar en grupos sociales más pequeños denominados familias. Ya el hombre productivo empieza a hacer cierta forma familias, es decir, ya unidades productivas. Cuando el hombre se separa, cuando ocurre esa separación, entonces empieza a darse un incremento en la producción, porque entonces vienen el que se dedica a la alfarería, a construir, digamos, materiales de ladrillo, el que se enfoca en fabricar armas, en trabajar con metales, en el herrero, el carpintero. Entonces ya hay una proliferación mucho más grande de producción. Y una tercera fase, que ya es donde empieza el trueque, es cuando ya hay un exceso de producción. ¿Qué pasa ahí? De que ya esas familias productivas ya empiezan a generar un exceso de producción. Por decir algo, una familia cultivaba maíz, pero cultivaba más del maíz que ellos podían consumir, entonces empieza esa sistematización de producir en exceso. ¿Para qué? Para intercambiar. Y nace lo que conocemos como el trueque. Hasta esas alturas el dinero no se conocía. Dentro del trueque podemos identificar dos tipos de trueque. Uno que es el trueque mudo, es un intercambio de forma impersonal donde no hay una interacción entre las tribus, entre las personas que van a intercambiar. Hasta 1947 hubo una tribu bueno, y todavía las hay, en Brasil, que era la tribu de los Savantes, un expedicionario italiano de apellido Metaroso, como que dijo, bueno, aquí está el trueque mudo más reciente de la historia de la era contemporánea, y era porque ellos, tratando de interactuar con esta comunidad, le dejaron una pieza de percal es una tela, y una lanza. Lo dejaron en una orilla del río donde habitaban estos indios savantes, y a los 2 días volvieron, y los indios savantes habían dejado 100 cocos y 2 manzanas. ¿Qué pasa si ellos no tomaron los artículos? ¿Por qué? Porque en el trueque mudo, si yo dejaba los artículos, era como mandarle un mensaje y decirle, bueno, lo que usted me está dando por eso es muy poquito. O sea, no equivale a lo que yo a lo que yo debería recibir por esas piezas o esos artículos que le entregué. Entonces, si dejaban la mercancía ahí, los indios volvieron a colocar más productos hasta que la otra persona los recogiera. Cuando los recogieran, decirle, listo, quedamos a paz y salvo. Entonces esto se conoció como el trueque mudo, sobre todo cuando no había tanta interacción entre las tribus primitivas. Y luego ocurre el trueque sistemático, que ya es un intercambio realizado de una forma personal o incluso a través de intermediarios. Estos intermediarios generalmente eran los jefes de las tribus. Esos jefes de las tribus eran los que se encargaban de hacer intercambio con comunidades. Pero después, cuando se empezó esa segregación de familias y de creación de separación interna dentro de la comunidad, ya cada quien empezó a interactuar con otras tribus y se empieza a generar un trueque ya individual o por grupo familiar, por así decirlo. Entonces, eso es el trueque, ¿no? Joseph Robert es un autor que escribió un libro precisamente que se llama así, Historia del Dinero,
Y él afirma que en este periodo, incluso en el trueque, el dinero no había hecho su aparición como tal. ¿Sí? Todos los productos que se elaboraban eran precisamente, o sea, lo que se elaboraban era para intercambio, se trocaban por otros productos. Entonces, es la primera forma de la transaccionabilidad que existe en el mundo conocido respecto a esto. Luego, a partir del trueque, ya surgió una serie de inconvenientes. ¿Cuáles inconvenientes? A ver, como empieza a generar tanta producción y a tecnificarse en los medios productivos, se empieza a llenar el mercado de muchos productos. Entonces se hacía muy difícil el trueque. ¿Por qué? Si yo tenía maíz y necesitaba trigo, conozco una tribu cercana que no le interesa el maíz, pero le interesa, qué sé yo, las lanzas. Pero tengo un vecino que le interesa el maíz, pero no le interesa las lanzas. Entonces se vuelve una serie ahí de maniobras que se volvía muy difícil y muy engorroso. Entonces todas estas comunidades dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer que haga las veces de que una mercancía sea igual a otra? Y surge lo que se llama el dinero mercancía. Mercancías que se creaban única y exclusivamente con la intención de vender o intercambiar, que fuera equivalente a otra. Y es porque la mercancía sencillamente era eso, un producto que se produce con la finalidad no de ser consumida por el productor, sino de venderla o intercambiarla. Entonces llegaron también a otro problema. ¿Y cómo hacemos para medir el valor de la mercancía? ¿Cómo hago para saber cuánto vale una mercancía? Y lo primero que se les ocurrió es decir, depende de la cantidad de horas de trabajo que invierta en producirse cierto producto. Entonces llegaron a utilizar una cantidad de mercancías para intercambiar, para hacerla como moneda. Por ejemplo, las ovejas fueron una moneda y ellos dijeron una mercancía, un dinero mercancía, que decían, por ejemplo, una oveja es igual a 50 kilogramos de trigo. ¿Qué estaban diciendo con esa paridad que hicieron ahí? Que el trabajo que se requería para criar una oveja era el mismo trabajo que se requería para producir 50 kilogramos de trigo. Pero esto también representaba otro problema. ¿Y cuál era ese problema? De que si yo tenía ovejas, pero no me interesa el trigo, ¿qué tengo que hacer? Comprar el trigo y buscar productores de trigo que quisieran intercambiar el mercado. Entonces también se empieza a generar otra serie de inconvenientes de que no podíamos utilizar porque no todos tienen ovejas y no todos tienen trigo o quieren trigo, ¿sí? Entonces la humanidad sigue avanzando y dice, bueno, vamos a utilizar otras mercancías como dinero. ¿Qué se utilizaron? Se utilizaron pieles. La tribu de los ugros, esta tribu fue una tribu que habitó en Hungría, le daban demasiado valor a las pieles, principalmente a las pieles de comadreja. De hecho, ellos tenían, en esa época, esa tribu, compraban a las mujeres con que un hombre se quería casar y la riqueza la medían dependiendo de cuántas pieles de comadreja tenía. Y la dote, que sería lo que actualmente llamamos en la India, cuando un hombre se va a casar con una mujer, tiene que pagar una dote, perdón, el padre de la chica tiene que pagar una dote, se pagaba con pieles de comadreja. Por decir algunas, ¿no? También eran pieles de martas, de chinchillas y de otros animales. Y esa era la moneda. También se utilizaron las conchas, principalmente entre tribus africanas y pescadores utilizaban unas conchas que se llaman las conchas caurís. Esas conchas caurís son unas conchas de unos animales, una especie de molusco, que hicieron las veces de moneda. Y aquí hay un dato interesante. Incluso los colonos europeos, los colonos estadounidenses, antes de utilizar el dólar, estamos hablando por ahí de los años 1500, 1600, utilizaban las conchas caurís como moneda. Y los colonos europeos, buscando un enriquecimiento rápido, trataron de engañar a los indios estadounidenses con conchas de caurís falsas. Ese es el primer dato o la primera falsificación que se conoce en el mundo. Lo que hicieron los europeos por engañar a los indios. Naturalmente los indios se dieron cuenta porque eran bastante conocedores de estas conchas que crecían en sus costas y se criaban en sus costas. En la Melanesia, lo que es todo el conjunto de islas en la parte septentrional de Australia, se utilizaron como moneda los dientes de perro, de canguro, de delfín, de cerdo, de diferentes animales. Esos dientes eran intercambiados como monedas.
Las plumas, en Melanesia también, en esta misma zona, se utilizaron plumas de papagayo y también de un pájaro que se llama el mielero cardenal. De hecho, esa moneda fue vigente hasta en 1940. Australia estableció eso como moneda, que se llamaba el tebau. Ese tebau es una tira muy larga de una fibra natural que se le adhieren plumas de ese pájaro que se llama mielero cardenal. Y de hecho hay una moneda que se conoce como la moneda pluma, la pueden buscar en internet, que ya hace parte como de la numismática arqueológica. Se llaman las Islas Salomón, tienen esa, incluso todavía la fabrican a veces, pero ya como una tradición, ¿no? Algunas tribus de allá. El ganado y la sal también fueron utilizados en la antigua Roma como dinero. De hecho, Homero en sus cuentos épicos se refiere al ganado como dinero, al ganado. De hecho, también hay otra referencia en los libros, y es que las palabras en latín, pecus, significa ganado, pecus, y pecunia, a veces utilizamos esa palabra todavía, pecuniario, pecunia es dinero. Entonces de ahí viene la relación, una palabra derivativa. Y la sal también se utilizó como moneda. De hecho, a muchos soldados romanos les pagaban con sal. De ahí viene la palabra salario, también una palabra de origen latín, que les pagaban con sal porque la sal fue extremadamente valiosa en una época de la antigua Roma. Y otras formas de monedas han utilizado, por ejemplo, en las Islas Carolinas se utilizaron mucho brazaletes, petates, piedras, pulseras. En América, entre los indios, se encontraron las habas de cacao, que también fueron, principalmente por los aztecas, fueron consideradas como un tipo de moneda. Todas esas mercancías destinadas al servir como moneda. Luego entramos en otra etapa, que la vamos a llamar la carrera del oro. Este es el surgimiento del dinero metálico. Este surgimiento del dinero metálico es cuando el hombre dice, bueno, vamos a buscar metales que sean de más fácil manejo a la hora de transaccionar. Y lo llamamos la carrera del oro porque el oro fue escogido como el material predilecto para representar la riqueza. ¿Por qué? Porque en primera instancia exige muchísimo trabajo para la producción. Entonces, en unos cuantos gramos de oro había mucho trabajo implícito que le iba a dar un alto valor al oro. Tiene una mayor durabilidad por ser el metal, es un metal estable, no se corroe fácilmente, no se oxida. También es fácil de fraccionar en diferentes porciones, en diferentes medidas, porque su punto de fusión es muy bajo. Y el color, su belleza, atrajo mucho a los primitivos en ese sentido. Bueno, ya no tan primitivos porque estamos hablando del siglo VII. Ya habían muchas civilizaciones, ya habían existido en el mundo y se empieza a utilizar el oro como ese símbolo de riqueza. Al principio, sobre todo en Europa, se producía en barras, unas barras que se identificaban con un sello real, indicando que era un valor o tenía el peso adecuado, que era lo que se conocía como la ley del oro. Y posteriormente se empezaron a conocer y a popularizar las monedas en el siglo VII. Los babilonios tenían monedas de oro. Y bueno, hay monedas, si nos vamos al tema de monedas, hay monedas más antiguas, 2900 antes de Cristo, incluso los chinos, se habla de que podrían haber tenido monedas 5000 años antes de Cristo, pero estos son fuentes todavía que están en tema de investigación. No se ha encontrado exactamente una línea histórica que conecte esa historia con esa posibilidad de que los chinos hayan sido los primeros en acuñar monedas. Ya este tema de monedas es un poco complicado porque ya tendríamos que meternos con numismática y esto ya es un tema bien amplio porque en el mundo han habido monedas todas las que quieran y sobre todo de oro y de plata también. Algunas monedas antiguas. Tenemos la moneda de cobre. El cobre, la plata y el oro fueron los metales escogidos, por así decirlo, para representar y hacer las veces de dinero. Aquí es donde ya empieza el hombre a tener la necesidad de tener una mercancía fija para hacer los intercambios. El cobre, por ejemplo, está el lepta o cuadrante, como también se llama, era una moneda de aproximadamente 1.5 gramos de cobre. Y una de las referencias que más se encuentra esta moneda es precisamente en el libro de la Biblia,
en el relato de Lucas 21:2, hay un relato donde dice que la mujer da cuanto tenía y habla de lepta. En otras versiones bíblicas dicen de cuadrante. Se refiere a esta moneda. Una moneda de muy poco valor. Prácticamente en términos de la época era como tener hoy en día un centavo, algo así. Entonces, eso era una de las referencias que encontramos en la Biblia respecto a las monedas de cobre. Luego tenemos las monedas de plata. Las monedas de plata fueron muy abundantes en el Imperio Romano y obviamente como lo que es toda la parte de Jerusalén, Israel estuvo bajo el dominio romano durante varios siglos. Entonces vamos a encontrar en la Biblia muchas referencias de lo que eran las monedas de plata. Hablamos del talento, que eso también lo mencionan los evangelios. Hay talentos. Mira, los talentos son una moneda, una definición de moneda que tenía diferentes pesos. La que tengo ahí de relación es el talento del Antiguo Testamento, que eran aproximadamente 34 kilogramos de plata. Pero hay el talento griego tenía 26 kilos, el talento romano tenía 32.3, el egipcio tenía 27 kilogramos, el talento babilonio tenía 30 kilogramos y en el Nuevo Testamento de 58.9 kilogramos. O sea que dependiendo de la época en que se sitúe un relato, va a depender qué tanto era la moneda que circulaba, porque ellos generalmente lo que hacían era desvalorizar, quitarle metal a las monedas para aumentar su valor y aumentar su circulación. El dracma es otra moneda que también mencionan la Biblia. Un dracma era una moneda de plata aproximadamente 3.6 gramos de dicho metal, y el denario era una moneda mucho más valiosa que el dracma, de 4.54 gramos. Y en monedas de oro encontramos una moneda muy popular. Se considera que hasta el siglo VIII circuló esa moneda, que se llamaba el solidus de oro. Esa moneda fue creada con la finalidad de pagar a los soldados que estaban al servicio del Imperio Romano. De ahí viene la palabra soldado, del nombre de esa moneda. Solidus de oro era a los soldados, y una moneda que inicialmente se utilizó para pagarle única y exclusivamente a los soldados. Y ahora entonces el mundo empieza a decir, bueno, pero cuando tengo mucho oro, muchas cantidades de oro, andar con ese oro, pues como que resulta un poco incómodo, no es lo más sano posible, digámoslo así, porque cuando uno lee la historia, ahí habían caravanas cuando cruzaban el Sahara, caravanas que eran asaltadas por piratas, pero no piratas de barcos, sino piratas de desierto. Asaltaban muchas caravanas de mercaderes y le robaban su mercancía. Entonces ellos optaron por decir, bueno, vamos a hacer otras cosas. Y en el mundo empieza a surgir algo que se llama el papel moneda. Y esto marca el inicio de lo que hoy se conoce como el dinero fiduciario. Les voy explicando qué es. En esta línea de tiempo vemos una pequeña historia del papel moneda. El papel moneda, la primera aparición que hizo fue en el año 650 después de Cristo por la dinastía Tang. Esta dinastía Tang acuñó papel moneda por primera vez en la historia. Ellos tenían una moneda que llamaba Wampao, y esa moneda, la hicieron equivalente a un billete de, como a 10.000 Wampao. Entonces era esa otra moneda que se llama el Patzao, ¿sí? Ese Patzao era un billete que representaba 10.000 Wampao. Esta moneda, ese idioma chino, Wampao era que se llamaba. Entonces, ese papel moneda, la dinastía fue una maravilla y empezó el papel moneda y todo lo demás, pero duró aproximadamente 50 años. Pero vinieron unas guerras y ellos empezaron a imprimir demasiado papel que no tenía el respaldo. A ver, el papel moneda, que es lo que conocemos como billetes, aquí tengo por ejemplo un billete de $20, el papel moneda nace como un respaldo al oro que uno tenía. Entonces, por decir algo, vamos a hacer una equivalencia. Digamos que 1 gramo de oro es $1. Entonces yo tenía 20 gramos de oro, iba y lo llevaba al banco y me daban un billete de $20. Entonces yo sabía que con esto yo podía transaccionar como si tuviera el oro físico. Entonces este papel lo que hacía es que es más fácil llevar un papel que llevar
X cantidad de oro. Entonces fue una hoja impresionante porque decía, wow, esto es una maravilla. Pero ¿qué pasa si el gobierno, yo entrego entrego 20 gramos de oro y recibo un billete de $20? Pero ¿qué pasa si el gobierno me entrega 2 billetes de $20? Pues el oro se desvaloriza. Entonces ya esos 20 gramos de oro no valen $20, van a valer nada más 10. Y ahí comienza la desvalorización de la moneda. Entonces, como este papel estaba respaldado por el oro, ¿sí? Entonces, se sabía que esto en cualquier momento yo iba al banco y lo podía cambiar por los gramos de oro. Hasta 1971, si yo iba con $20, tenía derecho a recibir aproximadamente unos 24 gramos de oro, aproximadamente. Hoy en día ya no se puede hacer eso. Entonces, ahorita le explico por qué, de dónde viene todo eso. Entonces, la dinastía Tang, debido a que imprimió muchos dólares, de este Pao Cao, entonces no se desvalorizó todo el dinero y fue un fracaso. Listo. Eso se quedó así. De los chinos pasaron a otros países entre 1294 y 1573, países como Persia, Japón, Mauritania y Holanda, establecieron sistemas de papel moneda. La mayoría de ellos fracasaron también. Luego, en 1716, Francia inicia otra vez el papel moneda a la cabeza de un escocés llamado John Law. Inicia en 1716 y para 1721 Francia queda en la ruina. También exactamente por lo mismo. Producieron más del dinero que tenían en sus arcas para respaldarlo. Y en el siglo XVIII, en toda Europa, se difunde el uso del papel moneda. Claro, respaldado por oro. Anteriormente, solamente un país podía emitir cantidad de papel moneda de acuerdo a sus reservas de oro. ¿Sí? Entonces, todos pues les pareció muy excelente el sistema, con algunos fallos, algunas caídas. De hecho, Estados Unidos adoptó el papel moneda. En 1933, después de la Gran Depresión del 29, dice no más papel moneda, y unos años posteriormente Estados Unidos retoma el papel moneda. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque el papel moneda pierde ese valor. ¿Ha ocurrido? Sí, ya les mencioné la dinastía Tang, que ocurrió esa catástrofe financiera, digámoslo así. También ocurrió en los Países Bajos. En la lucha independentista también ellos tuvieron un desfalco en ese sentido. Todo su papel moneda quedó desvalorizado. Francia en 1721, Alemania con la hiperinflación de 1923 y posteriormente al finalizar la guerra en 1945, Alemania tuvo una pérdida del valor de la moneda impresionante. Y actualmente el caso más actual y más sonado es el de Venezuela. Pero eso tiene sus razones económicas, ¿no? Venezuela hoy tiene una hiperinflación que según algunos reportajes ha llegado hasta el 4000%, y pues eso hace que la moneda se desvalorice, ¿no? En 1971 ocurre un crack en la historia del mundo porque se elimina Estados Unidos bajo Richard Nixon, bajo el gobierno de Richard Nixon, elimina lo que se conocía como el patrón oro. ¿Qué es el patrón oro? El patrón oro era esa vinculación que tenían los dólares con el oro. Es decir, que estos $20 estaban respaldados por los depósitos de oro que cada uno tenía. En 1971, el presidente Richard Nixon, como una estrategia política y financiera, dice: la economía está sólida, por lo tanto, vamos a eliminar el patrón oro. ¿Con la finalidad de qué? De que pueda imprimir todos los billetes que a ellos se les venga en gana. Y disculpen la expresión, pero lo vamos a decir así. Ellos pueden imprimir todo el dinero que ellos quieran, porque hay mucha confianza en el dólar. Y principalmente eso radica que es que el dólar, la mayoría de reservas de dinero del mundo están en dólares. Como están en dólares, entonces eso refuerza la moneda y se crea lo que hoy se conoce como el dinero fiat. También se le conoce como dinero fiduciario o dinero de facto. ¿Qué es ese dinero?
el dinero que está respaldado única y exclusivamente por la confianza de una sociedad. En este caso, todo el mundo confiamos en el dólar. Entonces, a cualquier parte que yo vaya con estos $20, voy a poder comprar algo, ¿sí? Pero no pasa con otras monedas. Eso es el dinero fiat. Hoy en día, la mayoría de países tienen dinero fiat. Todos, porque cuando Estados Unidos elimina ese patrón, todas las monedas se cae el sistema, entonces todas las monedas se desvinculan. Entonces, toda la eliminación del patrón oro. En Colombia se utiliza el peso y hasta 1970, 71, 72, en los billetes decía 5 pesos oro, 10 pesos oro, 20 pesos oro. Y cuando se desvincula el patrón ya simplemente dice 20 pesos, 30 pesos, por así decir. Entonces ocurre ese cambio sistemático dentro del mundo y ahora Estados Unidos puede imprimir todo el dinero que quiera. De hecho, hubo un presidente que dijo, podemos pagarle a quien nosotros queramos. Lo único que tenemos que hacer es echar a andar la imprenta. Y uno dice, bueno, pero entonces, ¿cuántos dólares imprime Estados Unidos? Estados Unidos... ok, algo antes de que aquí se me olvide, mira. Hasta 1971, por $1 podía reclamar hasta 1.22 gramos de oro. Es decir, que por una onza pagaba $35. ¿Sí? Eso ya como se desvinculó, eso ya no aplica en la actualidad. Y la velocidad de impresión de los dólares. En el 2016 se calculaba en ese entonces la estadística, era que Estados Unidos imprimía alrededor de $500 millones diarios por instalación. ¿Qué es una instalación? Una fábrica. Hay algo en Estados Unidos que se llama la Casa de la Moneda, pero la Casa de la Moneda es donde fabrican los dólares y tienen alrededor de 6 fábricas en Estados Unidos y cada fábrica en promedio fabricaba en 2016 $500 millones diarios. Para el 2020 subió a $650 millones diarios. Eso se traduce en una cantidad de dinero que Estados Unidos sabe cómo respaldar, sencillamente con deuda y confianza. La deuda hoy en día es uno de los productos que mejor se vende a nivel país. Luego surge, eso ya se prolifera. A ver, el dinero plástico hace referencia a las tarjetas bancarias, ¿sí? Eso empezó alrededor de 1950, después de la desvinculación del patrón oro. Esto siguió con el dinero plástico, pero realmente lo que se popularizó fueron en los años 90, lo que fueron las tarjetas débito y las tarjetas de crédito. Que ya todos sabemos cómo funciona esto, el famoso dinero plástico, que no necesito dinero para comprar. Y estos son como los que han establecido el parámetro, han subido la vara del limbo respecto al uso de las mismas. Las tarjetas de crédito es un producto de deuda, un activo para el banco, que se asocia a un cupo de crédito, mientras que las tarjetas de débito son tarjetas que están asociadas a una cuenta corriente y o a una cuenta de ahorros. Hay otras tarjetas ya internas del mercado que también podrían clasificar dentro de dinero plástico, por ejemplo las tarjetas de regalo dentro de los comercios, eso también podría establecerse como dinero plástico, todo lo que se pague con tarjetas de alguna denominación. Y finalmente llegamos a el dinero virtual. La última revolución en temas monetarios en el mundo son las famosas criptomonedas. ¿Quién abrió este tema de las criptomonedas? El famosísimo Bitcoin. ¿Qué es una criptomoneda? Podemos decir que es un medio creado digitalmente también para intercambiar. Principalmente cuando se crearon las criptomonedas, lo que se pretendía era eliminar los intermediarios del sistema, que una persona pudiera enviar valor a otra sin tener que pasar por bancos o por gobierno. Todos los billetes tienen una firma, ¿sí? Todos los billetes tienen un número de serie. Ese número de serie son lo que le va a dar curso legal a los billetes. Entonces, ese curso legal, ese número de serie, es el que el gobierno le asigna. Y si no tiene número de serie, es un billete que no tiene curso legal. Entonces, lo que hicieron los inventores de las criptomonedas es crear valor o transferir valor entre personas sin necesidad de pasar por un intermediario. Entonces, es un mercado y un medio digital totalmente descentralizado de un gobierno, una entidad gubernamental.
La emisión de monedas dentro de los países los emite un banco que generalmente recibe el nombre de Banco Central. Son los encargados de emitir la moneda, controlar la política monetaria dentro del país, decidir cuánto se imprime. En Estados Unidos ese Banco Central se llama la Reserva Federal de Estados Unidos y ellos son los que deciden cuánto dinero se va a imprimir. Ellos son los que dan la orden. En otros países como México se llama el Banco Nacional de México, el Banco Central de Costa Rica y demás. Estos países obviamente son los que determinan cuánto dinero se va a producir y tienen tanto el aval del mismo banco como del gobierno para su curso legal. Con la criptomoneda no pasa eso. Sencillamente fue un personaje, una organización que se hace llamar Satoshi Nakamoto, que fueron los creadores de este sistema. Y en sí, ¿qué es una criptomoneda? No es más que una clave criptográfica. ¿Qué es esa clave criptográfica? Es sencillamente un código, unos algoritmos creados bajo una nueva tecnología que se llama el blockchain, que básicamente funciona como ese diagrama que estamos viendo ahí. Muchas personas, o muchas computadoras más bien, empiezan a desarrollar algoritmos matemáticos y crean un bloque que tiene una clave única e irrepetible. Entonces eso empieza a generar una cadena que finalmente va a desembocar en una clave criptográfica para dar origen al Bitcoin o a la criptomoneda en sí. Esa es la forma como se crea, ¿sí? Por encriptación de datos, miles de computadoras, lo que hace muy difícil que se pueda hackear. Porque si alguien, por ejemplo, si yo entro a hackear una computadora, un Bitcoin, entonces hay miles de computadoras conectadas que me van a bloquear ese tipo de hackeo, porque generalmente están monitoreando esas transacciones. Y eso corre en automático. Quizá han oído por ahí hablar que la minación de criptomonedas viene relacionado con ese concepto de revisar y supercomputadoras que resuelven esos algoritmos matemáticos. En la criptomoneda podemos ver que realmente el dinero es una idea de valor, porque es que esto es una clave informática, no la podemos ver, no la podemos representar en un metal, en nada, es una clave que maneja un sistema y que necesita un monedero virtual para poderse comprar y transaccionar con ella. ¿Qué respaldo tiene? No tiene ningún respaldo ni bancario ni gubernamental, como les explicaba ahora. El Bitcoin, por ejemplo, sí tiene aceptación gubernamental, pero el gobierno no lo controla. ¿Quién lo controla? La sociedad, el grupo de participantes de este tipo de monedas. Como les decía hace un momento, es una moneda descentralizada y es una moneda, digamos, que circula libre y que tiene mucha volatilidad. ¿Cómo se mide el valor? El valor se mide por oferta y demanda, es decir, cuánta gente está comprando, va aumentando el precio. Toda la economía se basa en dos grandes aspectos, la abundancia y la escasez. ¿Y saben por qué el Bitcoin propiamente está ganando tanto valor y es la criptomoneda más valorada en el mundo? No tanto porque sea la primera, sino porque tiene un límite. Los creadores del Bitcoin dijeron, vamos a minar, es decir, vamos a crear 21 millones de Bitcoins, nada más. Hasta la fecha se han minado aproximadamente casi los 19 millones. Es decir, que estamos alrededor de 2 millones de Bitcoins que faltan por crearse. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se hace más escasa y se hace más apetecida. Y como hay hambre de escasez, entonces la valoriza más. En el año 2009 que salió el Bitcoin, salió a $1 centavo. Hoy cerró en $30.381 un Bitcoin. Estamos hablando de 12 a 13 años aproximadamente que se creó. Hay otras monedas, otras criptomonedas, por ejemplo, bueno, los tengo ahí como por valor de mercado, Bitcoin de $30.381. Todas estas monedas tienen mucha volatilidad, es decir, cambian de precios muy rápidamente
Por ejemplo, el Bitcoin hace unos meses atrás estaba en 41.000 dólares, y si no mal recuerdo. Hay otra moneda que le sigue, que es la Yarn Finance. Esa está aproximadamente, hoy que estaba mirando las tablas de valorización, está aproximadamente en 10.000 dólares y sencillo. Hay otra que llama el Ethereum, muy cotizada también. Está alrededor de los 2.083, aunque ha subido casi a los 4.000 dólares. Hay otra criptomoneda que se llama Maker, que hoy se estaba cotizando entre 1.500, 1.560 dólares. Y otra moneda que está tomando mucha fuerza por una plataforma que se llama Binance, está aproximadamente entre 304 o 305 dólares al mercado de hoy. En los últimos días, estos valores han caído mucho, ¿sí? Las criptomonedas se ven afectadas también por diferentes mercados y principalmente por oferta y demanda. Entonces, esta es la nueva forma de riqueza virtual. Las criptomonedas, al ser un activo digital, un activo que no tiene respaldo, que circula libremente, pero que se tratan como activos como tal. Una historia curiosa, quizá la han escuchado por ahí en internet, es que un chico en Estados Unidos tenía como 7.500 bitcoins en un disco duro, y el hombre había desmontado el disco duro de la computadora. Y una vez, lo que uno hace a veces cada cierto tiempo es que no me sirve de la casa y empieza a botar una serie de cosas. El hombre botó ese disco duro. El tipo lleva 8 años buscando ese disco duro en un basurero, porque ahí hay más de 350 millones de dólares. Entonces, lo que él creyó que probablemente en 2010, que la moneda valía 30, 40 dólares, hoy vale más de 300 millones de dólares. Entonces el tipo aún sigue buscando esas monedas. Difícil que lo encuentre. Y si lo encuentra el disco duro ya el sol y el agua y cubierto de basura, yo creo que tampoco se va a poder rescatar. Entonces, esto es lo que el mundo está llevando. De hecho, ya hay proyectos en el mundo que se han pagado única y exclusivamente con Bitcoin. Si usted no tiene Bitcoin, no puedes comprar en esta propiedad. Y ya hay también incluso cajeros en algunos comercios que pueden pagar con Bitcoin. Entonces, el Bitcoin es una moneda que sigue tomando fuerza. Probablemente va a tener un tiempo de alza y de bajas como todo, pero también hay otras criptomonedas que van a tomar mucho auge posteriormente. Disculpa, tenemos una pregunta de Anabel Quesada. Anabel pregunta si el valor de las criptomonedas dependen de la bolsa de valores. Gracias. No depende de las bolsas de valores porque es un mercado descentralizado, es una moneda descentralizada, es decir, que no está sujeta a ninguna reglamentación por parte de gobiernos o de bancos. ¿Qué pasa? Los bancos sí las pueden adoptar y se oferta, es como en oferta y demanda. Por ejemplo, no sé si han escuchado lo que llama el mercado Forex. Es un mercado exchange y eso es un mercado que se denomina mercados over the counter. Eso traduce de que están fuera de la bolsa de valores. Es un mercado diferente a la bolsa de valores. A ver, la bolsa de valores, ¿qué es? Es, digamos, una reunión de corredores de bolsa, organizaciones que se dedican a comprar, comercializar acciones y otra serie de productos que se encuentran en las bolsas de valores, como los derivados, las operaciones spot, los futuros y demás. Probablemente hoy se estén negociando en la bolsa de valores la cosecha de café del Brasil del año 2030. Entonces, eso es la bolsa de valores, ¿no? Pero entonces hay mercados que se salen de esa bolsa de valores y transan por otros medios. Por ejemplo, como estos mercados Forex. Entonces, ¿qué sí se puede hacer con estas monedas? Es jugar con el precio. Toman de referencia el precio y pueden hacer algo que se llama especulación, que eso también lo ve uno mucho en internet, que se llaman las famosas opciones binarias, que es tomar un activo que esté en el mercado y uno apostarle, digámoslo así, de va a subir o va a bajar, por colocarlo de una manera muy sencilla. Pero puntualmente el Bitcoin no está regulado por las bolsas de valores, sino por la oferta y demanda. Entre más compren el Bitcoin, más se valoriza; entre más vendan, más se desvaloriza.
De hecho, hay una expresión muy curiosa dentro de esta mundo, y es que las personas que están en un mercado que quieren que el activo baje, lo llaman los osos, y los que quieren que el mercado suba, lo llaman los toros. Entonces, ahí están esos dos agentes, osos y toros, en el mercado, comprando y vendiendo, y eso es lo que va a hacer que el precio de la moneda o del activo adyacente en cuestión fluctúe. Entonces, para finalizar aquí la intervención, pues termino, digamos, con esta frasecita: independientemente de la moneda que estemos hablando, dólar, euro, libra esterlina, reales, soles, peso mexicano, peso chileno, peso argentino, todas las monedas que haya habido así por haber, esto es dinero y más dinero, siempre respaldados por tu confianza y por la mía, que eso es lo que está sosteniendo la economía hoy en día. Muchísimas gracias, profesor Diver, por tremenda explicación. Sabemos que hay muchas preguntas. De hecho, si me permite, tenemos otra consulta por la joven Itzel. Itzel pregunta: ¿qué tan rentable es invertir en criptomonedas? Gracias. Cuando hablamos de criptomonedas, hay dos enfoques de inversión. Un enfoque de inversión es por valorización y otro es por trading. Por valorización es usted comprar la moneda, invertir dólares reales y comprar criptomonedas y esperar cierto tiempo a que la moneda suba. Cuando suba, entonces vende y vas a tener una diferenciación. Voy a colocar un ejemplo muy puntual. Así es como funciona por ejemplo, los mercados de trading. Entonces, uno es invertir por valorización. Yo compro la moneda y la dejo ahí un tiempo. ¿Sí? Entonces la moneda se valoriza, entonces yo después vendo. ¿Sí? Y por trading es estar comprando y vendiendo para ganarme la diferenciación del cambio. Si yo pienso, por ejemplo, que una moneda va a subir, entonces mi posición en el mercado es una posición de comprador, es decir, de toro. Entre más suba, mejor, porque voy a ganar más dinero. En el momento que yo perciba que mi tendencia va a cambiar, entonces cierro la operación y ese diferencial de dinero me lo anexo. ¿Qué pasa si es el caso contrario? Supongamos que la moneda, yo sospecho, o bueno, según mis análisis, determino que va a bajar. Entonces yo lo que puedo hacer es vender la moneda. Y la vendo, sería un oso, entre más caiga la moneda, mejor, porque ahí entonces voy a tener un diferencial. Entonces criptomonedas están por valorización, es comprar la criptomoneda al precio que esté, digamos, invierto $30,000 y compro un Bitcoin. Y lo dejo ahí 6 meses, 7 meses, 8 meses, y si digamos dentro de ese tiempo está en $35,000, yo vendo y entonces tengo ese diferencial, esos $5,000. Ya no recibo 30,000, sino 35,000. Y por trading es ya apalancarme y hacer otro tipo de inversiones, que eso se llama ya apalancamiento. Es decir, cuando ya tomo esa moneda, pero para transaccionar directamente en los mercados financieros. La rentabilidad va a depender muchísimo del trader y de la volatilidad de la moneda. Así que es un juego donde el punto central es manejar bien el riesgo y tener una política de riesgo, tener una estrategia de inversión. Pueden ser muy rentables. Pueden ser muy rentables esas criptomonedas, pero hay que saberlas operar. O sea, eso no es tampoco muy sencillo, hay que estudiar mucho, pero sí se puede, digamos, sacarle buena rentabilidad a las criptomonedas y al trading en general, porque puede ser con criptomonedas o puede ser con acciones, con petróleo, con trigo, con pares, cambio dólar, libra esterlina, dólar, yen japonés y demás. Muchísimas gracias, profesor Diver. Tenemos dos preguntas más. Gloriela Espinosa pregunta: ¿tendría beneficios para la economía regresar al patrón oro? Las cosas como están hoy en día, creo que no tendría mucho beneficio.
Si bien el patrón oro y la desvinculación del patrón oro fue un golpe a la economía mundial, porque entonces ya el dinero no está respaldado por nada, sino por la confianza, regresar al patrón oro lo que habría y lo que provocaría sería en cierto sentido una destrucción de riqueza, porque no hay todo el oro que equipare la cantidad de dinero que está circulando en el mundo. ¿Qué es lo peligroso de esto? Que si en algún momento la gente pierde la confianza en el dólar, la economía mundial se va a pique. Mire, yo le decía a un compañero, si eso llegara a pasar, y si ha de pasar, que yo ya no esté pisando este mundo, porque va a ser una debacle financiera de proporciones épicas. Porque toda la economía está cimentada bajo el dólar, todas las reservas están en dólares. Entonces, si todo el mundo pierde la confianza en el dólar, eso se vuelve única y exclusivamente papel. No hay ningún valor, no hay ninguna mercancía, no hay ningún metal que avale eso. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir algo que se llama en economía la hiperinflación. ¿Qué es lo que está viviendo Venezuela? Entonces uno dice, bueno, y la hiperinflación se da cuando los gobiernos empiezan a fabricar y a fabricar más y más y más dinero. Uno a veces dice, oye, ¿por qué los políticos no mejoran la economía? La economía no se mejora por política. Uno diría, oye, imagínate que un presidente aquí en Panamá o en cualquier país de Latinoamérica dijera, listo, de ahora en adelante o para el próximo gobierno, el salario mínimo en Panamá va a ser de $2.500. Ese presidente va a ganar las elecciones, se los aseguro. Pero es una mentira que eso vaya a ocurrir. Porque él puede decir, listo, imprimamos moneda, pero el hecho de pagarle $2.500 de salario mínimo va a crear una inflación impresionante. Porque entonces la gente va a subir todo el precio de los productos. ¿Por qué a Estados Unidos no le pasa eso? Porque Estados Unidos tiene el respaldo de que ellos diversifican la deuda en todos los países que tienen sus reservas en dólares. Venezuela, porque sí, porque es que Venezuela maneja el bolívar. ¿Y quién confía en el bolívar? Solo los venezolanos. Entonces, en ese sentido, pasa eso. Cuando hay una política monetaria dentro de un país y se emiten muchísima moneda de ese país, ese dinero se queda ahí en el país. Entonces se llenan de dinero, se llenan de billetes y no tienen cómo salir de él. Estados Unidos crea muchísimos billetes, pero él los reparte en el mundo, porque donde vaya le van a recibir dólares. Estados Unidos a cualquier país tenga dólares y todo el mundo recibe dólares. ¿Qué sería el riesgo? Que llegara una moneda mucho más fuerte que el dólar y todos los países empezaran a decir, mis reservas van a estar en esta moneda X y todo el mundo abandone el dólar. Wow, interesante la respuesta a esta consulta. Ok, tengo dos preguntas más. A través del WhatsApp me están escribiendo y a través del chat, Catherine Quintero pregunta, ¿considera que esto sea posible en pleno siglo XXI? ¿Que sea posible volver al patrón oro o que suceda lo que acabo de explicar? Ok, creo que hace referencia a lo del patrón oro porque es seguida a la pregunta anterior. Creo que sería muy difícil porque el oro es un metal finito, o sea, es un recurso no renovable que tiene un final. Probablemente podría recurrir y volverse al patrón oro, pero el tema va a ser, insisto, con la cantidad de oro que se pueda extraer y se pueda reservar. Quizá todo el dinero que hay circulando en el mundo, el oro no va a alcanzar a cubrirlo. De pronto se podrían recurrir a otros metales como la plata o metales aún más caros como el platino, pero sería un proceso de varios años, sería un proceso de muchos años y el beneficio podría ser evitar de pronto o tener por lo menos un plan B en el caso de que el papel moneda falle. Creo que ese sería el principal beneficio que le vería, pero instaurar nuevamente el sistema sería de muchos años y muchísimo trabajo a nivel de gobierno, a nivel del mundo como tal. Ok, profesor, gracias. Tenemos dos preguntas más. Yo creo que está muy interesante, así que estamos recibiendo las preguntas. Anet Quesada pregunta,
Si es desventaja no tener banco central, en el caso de Panamá específicamente. No diría que sea una desventaja. Lo que pasa es que los bancos centrales nacen debido a que los países establecen lo que se conoce como la soberanía monetaria. La soberanía monetaria es cuando un país dice, mire, yo tengo mi moneda y yo soy el dueño y señor de mi moneda. Entonces, en ese caso, el Banco Central o el gobierno debe establecer un banco emisor que se encargue de emitir esa moneda. Y aparte de crear esa moneda, de fabricarla, pues debe controlar las políticas de circulación. Por ejemplo, los bancos de otros países que no están dolarizados, esos bancos tienen que hacer operaciones que se llaman de mercado abierto para controlar el flujo de los dólares. Porque un exceso de flujos de dólares en un país lo que va a hacer es que va a devaluar el dólar. Cuando hay una escasez, entonces lo que va a hacer es apreciarlo, es decir, aumentar el precio, y eso no es conveniente para la economía de un país. Por ejemplo, Colombia, el dólar ahora está muy alto debido a la eventual guerra, o no sé si se puede llamar guerra, que hay en Rusia, y las reservas de petróleo y todo lo que se está generando. Hay un elevado valor del dólar. Ese elevado valor del dólar afecta a la economía colombiana. Entonces, lo que hace el Banco Central de Colombia es controlar el flujo de dólares dentro del país y hace algo que se llama operaciones de mercado abierto para recoger dinero o inyectarle dólares a la economía. Entonces, un beneficio del Banco Central para Panamá no sería muy beneficioso porque las funciones de un banco central que se hacen en Panamá las desarrolla el Banco Nacional de Panamá. El Banco Nacional de Panamá no es un banco central, pero hace las veces de ese banco central. Él es el banco como designado por el gobierno para poder manejar el sistema financiero panameño. Entonces, un banco central no sería necesario. Fuera necesario si, por ejemplo, Panamá dijera, mire, el Balboa va a ser un banco, va a ser una moneda ligada, como sigue y como ha estado siempre, anclado al dólar, al tipo de cambio, pero Panamá quiere tener sus billetes de Balboa. Ahí en ese sentido sí hay la necesidad de un banco central o un banco emisor que haga las veces de banco central para que controle toda esa política monetaria. Eso se intentó hacer en el año 1941 bajo el mandato de Arnulfo Arias, que se conocen como los billetes de 7 días. Eso es otra historia. Pero ese plan fracasó y bueno, y Panamá desde eso no ha querido emitir balboas, y de hecho es una suerte, ¿no? Porque fabricar monedas es muy costoso. Entonces es mejor estar dolarizado, trabajar con los dólares de Estados Unidos, que es una moneda fuerte y que es una divisa, así que creo que para Panamá es mucho más factible tener la moneda estadounidense como moneda oficial y circulante que ponerse a emitir balboas que van a ser una moneda que si yo me voy de pronto para España no van a tener la misma facilidad de cambiarse como si llevo dólares o qué sé yo, euros. Muchísimas gracias, profesor. Esperemos haber respondido de manera satisfactoria las preguntas anteriores. Ok, tenemos otra pregunta, profesor Zuleika Betancourt. ¿Cómo guardo mis criptomonedas de manera segura? Es decir, ¿cómo saber si mi inversión de criptomonedas es segura? Todas las inversiones en criptomonedas, esos son archivos digitales. Mira, cuando por ejemplo me habla de seguridad en inversiones de criptomonedas, todo esto lo manejan a lo que se llaman los brokers. Los brokers son, digamos, entidades que hacen una conexión entre los bancos que están controlando las monedas o desembolsando los dineros para hacer las transacciones y entre la gente que está invirtiendo. Entonces, lo primero que hay que ver para que una inversión sea segura es saber que el broker está, digámoslo así, facultado por las entidades internacionales para desarrollar la actividad. Es como, vamos a compararlo, digamos, con la universidad. Decir, por ejemplo, oye, la Universidad de UCRI es una universidad acreditada. Sí, bueno, entonces las carreras va a tener un plus a una universidad que diga, mira, yo soy la Universidad A,
pero yo no estoy acreditada. No quiere decir que sea fraudulenta, claro que no, sino que de pronto hay más riesgo. ¿Sí? De pronto hay más riesgo, de pronto no tiene un reconocimiento en el mercado, a decir, digamos, de una universidad que diga, mire, nosotros estamos acreditados por segunda, tercera, cuarta vez. Lo mismo pasa con el broker. El broker es decir, mire, a mí me han evaluado X instituciones aquí y allá, y yo tengo todo en regla para operar y brindarle seguridad a mis inversores. Ahora, en cuanto a la seguridad, es que es como tener un documento de Word. Eso es un Bitcoin, un archivo digital en el cual usted sabe que hay ahí X cantidad de dinero. Entonces, mantenerlo de forma segura es utilizar archivos encriptados o con claves, de pronto de muy poco acceso. Hoy en día hay que tener muchísima seguridad con los temas en virtuales. Yo ayer daba una charla sobre banca, sobre empleados bancarios, y tratamos el tema de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, no dejen ver las tarjetas de crédito de nadie. Clonar las tarjetas de crédito, si bien los aparatos facilitan mucho, una mente que sepa grabarse 17 números y sepa dónde mirar una tarjeta de crédito se la puede grabar de memoria. Así que las tarjetas de crédito hay que tener mucho cuidado con eso. Lo mismo también con los archivos digitales. Abro aquí un paréntesis, me voy a salir un poquito del tema, pero me parece importante hacer la acotación, es que siempre también que ustedes hagan transacciones desde portales de internet, siempre háganlo desde computadores personales. No vayan a un café internet o al computador de Juanito, de Pepito a hacer transacciones, porque la internet te vigila muchísimo y a veces uno cliquea por ahí una cosa que no da y guarda contraseñas. Entonces, a veces ya simplemente es con un clic, entra uno a la página y como le di guardar contraseñas, ya puede entrar cualquiera a los portales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, seguridad a la hora de hacer transacciones, incluso también con los teléfonos celulares. Entonces retomo al punto, y sí, en cuanto a la inversión, si usted invierte en Bitcoin, usted está invirtiendo sobre el precio, y quien se responde la seguridad sobre eso es el broker. Por ejemplo, también nosotros en Internet podemos invertir en oro, en petróleo o en plata, en trigo, en azúcar, eso se denominan materias primas. Yo en alguna vez, hace unos años, operé con petróleo y nunca me trajeron petróleo o barriles de petróleo a mi casa. No, el broker sencillamente me decía, tú estás invirtiendo en petróleo, tienes X cantidad de barriles de petróleo, pero eso está almacenado para una bodega que uno no sabe ni dónde. Solo uno está jugando con el precio, esperando que el precio se valorice o se desvalorice para yo buscar una oportunidad para ganar un diferencial económico ahí. Pero no es que el petróleo te lo van a traer a la casa, sino es todo desde Internet. Esa es la magia de las finanzas y lamentablemente muchas veces la desgracia para los productores. ¿Por qué digo que es desgracia para los productores? El precio internacional del café lo establecen aquellas personas que no les interesa el café, no tienen café para vender ni nada, sencillamente lo hacen a través de transacciones comerciales. Entonces, más la gente compre café, el precio del café cae, entre más se venda cae, entre más se compre sube. Y el caficultor, que es el que está mojándose, cogiendo el grano del café, pelándolo y todo eso, no tiene ni idea de eso, que los grandes de arriba son los que están haciendo que su producto valga más o menos en el mercado. Excelente, muchísimas gracias, profesor. Yo tengo una consulta y pues creo que para finalizar con la sesión de preguntas, bueno, antes de hacer la consulta, les agradecen pues por la clara y acertada explicación hacia las consultas anteriores. Yo me pregunto, profesor, si el trading está relacionado con el tema de las criptomonedas. Sí. Realmente la criptomoneda es una base del trading. El trading es básicamente hacer inversiones de intercambio de monedas. Cuando el mundo empieza a tener diferentes monedas, entonces hay que hacer una equivalencia. Entonces digamos que Lady tiene euros y yo tengo dólares. Y yo decirle, venga, Ladies, yo quiero también tener euros, como tú, quiero tener euros. Usted me dice, listo, yo se los vendo, pero resulta que es que el mercado me dice que el euro vale más que el dólar.
Entonces a mí me va a tocar darle más dólares para obtener un euro. Supongamos que el euro, Ladies me dice, listo, te vendo por cada dólar con 20 que yo le dé, ella me va a dar un euro. Es decir, que yo estoy desembolsando $1.20 para comprarle los euros a Ladies, que es, digamos, el precio del mercado. Eso es lo que se conoce como tasa de cambio. Entonces, digamos que yo después de 2 o 3 meses, o sea, digamos que le compré, saqué $120 y Ladies me dio 100 euros, ¿sí? Entonces, después de X cantidad de meses, yo le digo, Ladies, mira que yo quiero mis dólares. Como tú manejas euros, cámbiamelos. Pero entonces consultamos la tasa y dice, oye, mire, Daniel, el euro ya no está en $1.20. El euro está en $1.10. Pero Ladies recibió $120 y me va a pagar a mí nada más 110. Es decir, que ella se ganó un diferencial de $10. Ese es el punto central del trading. Con las criptomonedas pasa lo mismo. Entonces te compro Bitcoin a $30,000, ¿sí? Espero un tiempo o unos días o incluso unos minutos, porque hay lo que se llama el day trading, que es hacer trading de minutos. Entra en una posición de compra y pasado 15 o 20 minutos salgo, porque eso es cuando esos mercados empiezan volátiles, eso es una locura. Eso es, suben y suben números. Entonces digamos que yo compré a $30,000 un Bitcoin y resulta que en una semana, 2 semanas, subió $2,000. Y yo, bueno, aquí cierro la operación de compra, como el dólar ya estaba, el Bitcoin está valorizado en $32,000 y yo pagué nada más 30,000, me entregan 32,000, me gané $2,000. Entonces, tiene mucho que ver porque eso se llaman activos adyacentes. El activo adyacente es, digamos, como la excusa sobre la cual vamos a hacer un contrato. Entonces listo, yo quiero hacer una inversión. ¿En qué va a invertir? En café, petróleo, azúcar, criptomonedas, acciones. Las acciones también funcionan de la misma forma. Y a partir de esa valorización o incluso desvalorización, también puedo ganar. Mire, algo que nunca se habla es en la crisis de 2008, todo el mundo habla de las empresas que se quebraron por culpa de la crisis inmobiliaria del 2008, pero nadie habla de la gente que se enriqueció, jóvenes universitarios ganando y cerrando fondos con más de 80 millones de dólares, porque es que cuando hay una crisis es un cambio de riqueza. Hay gente que es lo que les decía ahora que llamamos los osos, esa gente ruega para que los mercados se vayan a pique, porque entre más a pique se vayan, más dinero van a ganar. Y hay otros que ruegan para que suba, porque entre más dinero suba, ganen. Entonces hay gente que sabe operar muy bien las bolsas de estos mercados de divisas y de valores y pueden ganar. Suba el mercado o baje el mercado, ellos están ganando dinero. Les coloco un ejemplo bien puntual ya para no excederme mucho. En el 2020, cuando empezó la pandemia, el petróleo estaba alrededor de los $64 por barril. Llegó a un punto de $12 por barril. ¿Qué pasa si una persona vendió cuando el petróleo estaba en $50? ¿Cuándo vendo yo? Cuando digo, a ver, la pandemia se está poniendo fea o este virus se está poniendo feo, los mercados van a caer. Entonces entro a una posición de venta y a la vez vendo petróleo a $50 y estoy en esa posición, vendiendo. Si vendo, cierro la operación. Cuando el barril estaba a $12, yo me estaría ganando, en ese caso, $38 por barril. ¿Sí? ¿Por qué? Por cada barril, o sea, entre más baje, mejor. ¿Qué hicieron entonces mucho? Cuando llegaron a $12, dijeron, de aquí no va a bajar más. ¿Qué va a empezar ahora? Va a subir. Entonces, ¿qué hace ahí? Entra a una posición de compra. Yo hice el cálculo y entre abril de 2020 a abril de 2021, si una persona hizo esas transacciones en petróleo, hubiese tenido aproximadamente un 277% de rentabilidad, solo en un año, por la caída tan abrupta del mercado. Entonces, siempre que hay pandemias, las bolsas de valores caen. Pasó con el ébola, pasó con el H1N1, también se movilizaron los mercados cuando lo del Zika, cuando la fiebre porcina, y naturalmente con la crisis del 2008. Los mercados bajan, pero luego se recuperan. Hoy en día, mire, el barril del petróleo se está cotizando a más de $100, cuando hace 2 años estaba en $12, $15.
Valía más un jamón que un barril de petróleo. Wow, definitivamente, profesor, todo el conocimiento que nos ha compartido esta noche, los ejemplos propios que hemos vivido, sé que han enriquecido pues a todos los que estamos en esta sala. Y en nombre de la Universidad Cristiana, pues queremos agradecerle por su tiempo y recordarles a todos los presentes que el profesor Diver es producto de los estudiantes que se preparan máster en docencia superior, y estoy segura que vamos a tener muchísimas solicitudes en cuanto a este tema, los interesados pues en todo lo que es banca, finanza. Aprovecho la pantalla que tiene la diapositiva, pues si tienen consultas, si tienen preguntas, está los contactos, los teléfonos de la Universidad Cristiana. Nos pueden escribir a través del WhatsApp, del correo electrónico. Igualmente, pues en Coeducar están los contactos. Bueno, para finalizar, creo que se ve un poquito, no sé si todos los logren ver, aumentarle un poquito el zoom. Para finalizar y recordándoles que esta actividad se ha hecho en honor y en base a que hoy en Panamá se celebra pues el Día del Contador Público Autorizado. En esta ocasión, la Universidad Cristiana de Panamá, especializada en ciencias administrativas y tecnológicas, tiene una alocución al Día del Contador, pues que para mí es un placer compartirlas con ustedes, ya que fue escrito por una de nuestras excelentes profesoras en el área de contabilidad. Y dice así: alocución al Día del Contador. El Consejo Municipal de Panamá, mediante la resolución Día del Gabinete número 157 del 6 de junio de 1969, se declaró oficialmente el 17 de mayo como Día del Contador Panameño. Hoy, al conmemorar esta fecha, resaltamos la importante labor que realiza el profesional de la contabilidad. A nuestros contadores, incansables profesionales, generadores de información financiera, nuestro respeto, admiración y deseos de superación en este mundo globalizado y competitivo. Queremos resaltar la importante labor que realizan los profesionales de la contabilidad. El contador tiene sobre sus hombros una responsabilidad social y económica como todo su entorno, dado que sus actividades van desde administrar los recursos, cuidar los gastos, proteger y custodiar los bienes de las entidades, asesorar sobre la adecuada aplicación de las normas contables y dar fe pública de los hechos propios de su profesión. En la actualidad, la figura del contador público autorizado no solo incide en la administración o asesoría de una empresa o una institución pública, sino también en el ámbito social, por cuanto tiene el compromiso de participar activamente dentro de los procesos de rendición de cuentas, requiriéndole los más altos estándares éticos y morales en el desempeño de sus funciones a fin de asegurar la transparencia y el manejo adecuado de los recursos. Felicidades. Escrito por la magistra Ilka Hall, quien es docente de la licenciatura de Contabilidad de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. Con esto, pues, queremos finalizar lo que es el webinar de esta noche y agradecerles nuevamente a todos los presentes por su asistencia. Que tengan bendecida noche.